Tengo aquí todo. Bueno, buenas tardes. Ya van entrando, Raquel, Vale. asistentes a esta reunión, a este webinar. Vamos a esperar un par de minutos a que vayan entrando todas las personas o la mayoría que están inscritas en esta sesión y en un par de minutos os presento a la ponente. Mientras tanto, comentaros que esta sesión se va a grabar y luego estará disponible en el canal Blanquerna de YouTube para poderla visualizar en otro momento que no sea ahora mismo en directo, los que no podáis estar aquí o que podéis hacer difusión de este webinar a quien consideréis oportuno. Bueno, ya tenemos bastante gente aquí esperando, Raquel. Esperamos un poquito más, que había muchas personas inscritas. Comentaros también el por qué hemos planteado este webinar. Este webinar está enmarcado dentro del máster universitario en fisioterapia infantil que hacemos aquí en la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna, y el objetivo de hacer este webinar era exactamente, bueno, os lo explicará mejor Raquel que yo, pero realmente abordar aspectos terapéuticos desde la fisioterapia infantil, pero vinculado a nivel interdisciplinar con otros profesionales y poder ver pues disfunciones, problemas, patologías, signos de alarma que nos pueden llamar la atención a los fisios, pero que no es propio nuestro directamente el tratamiento quizá, pero sí acompañarlo o, bueno, trabajar muy de la mano de la figura del logopeda, ¿vale? Raquel explicará con más detalle todo esto y mucho más. Y visto que ahora ya hay bastante gente ya conectada, pues os presento a nuestra ponente de hoy, Raquel García Ezquerra, logopeda especialista en deglución pediátrico neonatal, y nos presenta hoy este webinar que está titulado Disfagia orofaríngea en pediatría, un enfoque desde el abordaje interdisciplinar. Lo que vamos a hacer, enseguida daré paso a que Raquel empiece a explicar. Ella hará una presentación más o menos de unos 35, 40, 45 minutos. Una vez acabe esto, pues abriremos el turno de preguntas que podéis escribir en el chat, ¿vale? Por abajo en questions and answer o preguntas, o no sé, depende del idioma que lo tengáis abajo. Y entonces iré trasladando las preguntas a Raquel para que se pueda generar un debate o dudas o lo que sea, ¿de acuerdo? Pues Raquel, bienvenida y muchas gracias por haber dicho que sí a esta invitación a hacer este webinar. Cuando tú quieras, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer vuestra presencia esta tarde, agradecer a la Universidad Ramon Llull, agradecer a Blanquerna, agradecer la invitación, ¿no? Desde la coordinación del máster. Para mí es un placer poder compartir esta tarde con vosotros y sobre todo encontrar, ¿no? Este punto de unión y de encuentro, como comentaba Marta, de los profesionales que estamos en el día a día, ¿no? En contacto con los niños y con la familia, y que tan importante no es solo conocer, ¿no? Nuestra área de expertise, sino también poder conocer el resto de trabajo que hacen los compañeros para poder abordar, ¿no? los casos de nuestros pacientes o de la población a la que atendemos con una mirada mucho más amplia. Si hablamos un poco de la disfagia orofaríngea y hacemos una revisión de lo que está publicado, queda clarísimo que la disfagia orofaríngea en pediatría y en el ámbito de la neonatología es una realidad. No solo desde el campo de la evaluación propiamente dicha, que puede ser una evaluación clínica o una evaluación clínica instrumental, sino también de la atención directa con estos pacientes, ¿no? La literatura recoge la importancia de la evaluación, el diagnóstico y la intervención precoz, ¿no? en los pacientes de edad pediátrica y neonatal, sobre todo con el objetivo fundamental de poder hacer una profilaxis, una prevención de todas las comorbilidades que puedan desarrollarse. Realmente a veces decimos, ¿quién se encarga de la disfagia orofaríngea? ¿Qué equipos se encargan de la disfagia orofaríngea? ¿Cómo está la disfagia en el mundo? Realmente la disfagia orofaríngea, dependiendo del país, ¿no? en el que estemos, pues está abanderada por diferentes profesionales.
sí que queda claro que el modelo de atención ideal son aquellos modelos que están basados en esta atención transdisciplinar, donde no solo se comparten diferentes profesionales con diferentes perfiles, sino que también vamos a encontrar, ¿no?, esta cercanía, ¿no?, estas familias, traerla hacia este abordaje terapéutico, ¿no?, y esta intervención para que puedan conocer la situación de su hijo, ¿no? Por ejemplo, hay países como, por ejemplo, China, donde a lo mejor los odontólogos, ¿no?, pues están relacionados directamente con la disfagia orofaríngea. Hay otros países donde la figura de la enfermería tiene un papel muy importante. Hay unidades específicas que se encuentran, ¿no?, en servicios de rehabilitación o de neurorehabilitación. Otros, como es en el caso nuestro, ¿no?, de Hospital Sant Joan de Déu, donde está ubicada en el Servicio de Gastroenterología, Patología y Nutrición, ¿no?, la unidad de disfagia orofaríngea, que es una unidad que trata las alteraciones de la motilidad intestinal, la disfagia y trastornos funcionales en la pediatría, o incluso en servicios de otorrinolaringología o foniatría. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es una realidad que se vive en todo el mundo, ¿no?, y que en el campo de la pediatría existe, o por lo menos se habla, no con un tiempo o con un bagaje que tenga tanto peso como pasaba en la edad adulta. De hecho, los modelos pediátricos también fueron heredados, ¿no?, a nivel de evaluación de la edad adulta, pero que en los últimos años, ¿no?, ha generado mucha producción científica y que se tiene mucha conciencia de la gran diferencia que hay, ¿no?, entre la disfagia del adulto y la disfagia del niño, y el papel fundamental del trabajo en equipo. ¿Cuándo el logopeda, ¿no?, o dónde hay documentos que registren, ¿no?, el perfil del logopeda relacionado con la deglución? En 1930 la Academia Americana, ¿no?, la ASHA reconoce, ¿no?, la figura del logopeda como el especialista habilitado en la evaluación, el diagnóstico y la intervención en las alteraciones de la deglución. Pero eso no quiere decir que, aunque la reconozca como una profesión o una figura, ¿no?, especializada o habilitada en este campo, no tenga que prescindir del trabajo conjunto de otros profesionales. ¿Por qué? Porque es importante que pensemos que cada una de las piezas del puzzle son importantes a la hora no solo de evaluar, sino de intervenir. El abordaje y la intervención terapéutica que se hace en el campo de la disfagia orofaríngea y de los trastornos de las alteraciones de la deglución en edad pediátrica y neonatal, hay muchísimas figuras. Por ejemplo, tenemos al fisioterapeuta, en el modelo de mi hospital, de la unidad de atención precoz y la unidad del servicio de rehabilitación. Tenemos los fisios respiratorios que nos ayudan muchísimo, ¿no? Tenemos al neumólogo, tenemos al oncólogo, tenemos a los otorrinos, tenemos a la enfermería, tenemos a los auxiliares, tenemos a las dietistas nutricionistas, tenemos a los compañeros de cocina, tenemos a los compañeros de biberonería, ¿no?, de lactario, o sea, tenemos a los asesores de lactancia, tenemos a los profesionales del área de neonatología. O sea, somos muchísimos profesionales que tratamos de manera conjunta, ¿no?, algo, ¿no?, que es la disfagia orofaríngea, y que hoy por hoy no está considerada como una enfermedad, sí, sino está considerada como un síntoma, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de un síntoma, tenemos que pensar primero en qué es la deglución, ¿no? La deglución es una de las funciones más complejas que se dan en el ser humano. Es verdad que al inicio siempre se hablaba, ¿no?, de esta estructura más a nivel del bulbo y la protuberancia y la médula oblonga, ¿no?, que eran como los centros encargados de esta actividad tan compleja, pero los estudios han demostrado que existen otras estructuras, como las estructuras no solo córtico-vulvares, sino también el sistema reticular ascendente, ¿no?, que van a influir directamente en esta actividad
motosensorial, ¿no? Que es la deglución, y esa gran importancia que vamos a tener en estos pares craneales, ¿no? Que intervienen directamente, como son el trigémino, el facial, el glosofaringio, el vago, el espinal y el hipogloso, ¿no? Que son de per se los pares craneales relacionados directamente con la deglución. Pero no podemos decir que la deglución solo depende, ¿no? Del desarrollo de estas estructuras. Tenemos un desarrollo neurológico y un desarrollo motor que está directamente relacionado con la deglución, por eso hay estudios que relacionan, ¿no? El Gross Motor Function Scale con escalas como pueden ser el EDAX o pueden ser el FOIS, el Functional Oral Intake Scale, ¿no? Que clasifica las habilidades o la situación, ¿no? del niño en relación a la deglución, pero es que resulta que también en edad pediátrica no solo nos vamos a encontrar con esa necesidad de desarrollo neurológico, sino también nos vamos a encontrar con esa necesidad de desarrollo de estructuras de la vía aérea, ¿no? La laringe cuando nacemos está mucho más alta, ¿no? Está a nivel de la cervical C3 aproximadamente, y no es hasta una edad similar al adulto, aproximadamente a partir de los 13 años, que la tendremos, ¿no? En situación de C5, C6. Luego nos vamos a encontrar con los niños que van a tener estos cambios a nivel craneofacial, ¿no? El cierre sutural, que acabaría a los 8 años, ese crecimiento mandíbulo maxilar por arrastre cortical, estas modificaciones, ¿no? del cóndilo de la estructura capsular, este crecimiento, ¿no? de la estructura dentaria, pero es que encima no solo van a tener este crecimiento de la estructura dentaria, sino también van a sufrir modificaciones, ¿no? con el recambio dentario, esa lengua que va a ocupar un espacio determinado, ¿no? en edad neonatal, y que luego se va a modificar y va a ocupar espacios totalmente diferentes, estos crecimientos, ¿no? de la rama mandibular, también las modificaciones de la estructura palatina, esos espacios retrofaringios modificados, pero sobre todo, ¿por qué? Porque esta actividad de cambio estructural va a estar relacionado directamente con ese cambio de las funciones que hacemos, ¿no? Nosotros, la deglución ya aparece de manera intrauterina, ¿no? Pero hasta que llegamos a comer el sólido duro, vamos a tener que tener modificaciones no solo estructurales, sino también de la actividad que hacemos y el acoplar esas estructuras a esta nueva función que vendrán modificadas por la aparición de la nueva alimentación. Y luego, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar también la madurez a nivel respiratorio, ¿sí? Un bebé recién nacido se va a tener que enfrentar a una triada importantísima, que es el ciclo de succión, deglución, respiración, y que va a venir condicionado si tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene patología cardiorrespiratoria, ¿no? O un niño que tiene una displasia broncopulmonar, etc. Imaginaros, ¿no? Qué importante es tener la figura del fisiorrespiratorio a nuestro lado. Y, como decíamos antes, estos cambios motores, ¿no? Ese cambio de la sedestación, del control cervical, del control del tronco, de los movimientos de transferencia, de la rotación, etcétera, que va a generar una actividad directa en las habilidades a nivel oromotoras. Pero bueno, nosotros sabemos que, imaginaros qué complejidad, ¿no? de esta función, pero ¿qué pasa cuando aparecen dificultades, ¿no? Cuando nosotros realmente vemos a estos niños que pueden tener repercusión a nivel nutricional o pueden tener repercusión a nivel respiratoria? ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama esta alteración? Lo importante cuando nosotros vemos una alteración es no quedarnos con lo que hay en la punta del iceberg, ¿no? Muchas veces los niños pueden entrar al hospital por un servicio de urgencias o puedan acabar hospitalizados por tener una neumonía. Y esta neumonía se puede tratar, se puede poner antibioterapia o tratamiento con corticoides, más o menos, ¿no? Trabajo con fisioterapia respiratoria. Perfecto. O puede tener una afectación a nivel nutricional y tener el soporte del médico nutricionista o de la dietista nutricionista y poder hacer ese soporte en la alimentación y hacer una alimentación que puede ser una alimentación enriquecida, puede ser una alimentación suplementada que va a trabajar en el aporte calórico. Pero tenemos un gran problema y es la parte que no vemos de ese iceberg. Es decir, el motivo por el cual este paciente va a tener estos problemas respiratorios y estos problemas nutricionales. Es decir, si nosotros no abordamos el origen del problema, lo único que estamos poniendo son parches en la situación del paciente. De ahí la importancia de poder hacer esta evaluación.
Y cuando aparecen estos problemas, recibe el nombre de disfagia orofaringea, seguramente que dicen, bueno, ¿qué es la disfagia orofaringea? ¿Todo es disfagia orofaringea? Bueno, la disfagia orofaringea, ¿no?, viene de un vocablo griego que significa disfagiae, que es dificultad para tragar, y que realmente habla, ¿no?, de una dificultad en la formación y transporte del bolo desde la fase oral a el estómago, ¿sí? Es decir, cualquier alteración que pueda haber en ese trayecto se puede llamar disfagia. Si es a nivel de oral o faringe, se llamará disfagia orofaringea, y si es a nivel de esófago, se llamará disfagia esofágica, cuyas repercusiones y cuya clínica es totalmente diferente. Pero todo es disfagia, como comentaba antes. No, hay niños, por ejemplo, que tienen trastornos o alteraciones madurativas de la deglución. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, hay, por ejemplo, si yo tengo un niño que nace con una edad gestacional que no es un paciente a término, puede ser que tenga dificultades en la deglución, pero no porque haya una situación clínica per se que condicione esa deglución, sino porque ese paciente necesita cumplir ítems de desarrollo para poder adquirir estas habilidades. Y esto es muy importante porque el enfoque que se da en la intervención y el enfoque que se da en la evaluación es totalmente diferente. Y luego siempre nos hacemos la gran pregunta, o sea, la disfagia orofaringea no es una enfermedad, es un síntoma, o está considerada como un síntoma, ¿sí? Un síntoma que muchas veces es secundario, como decíamos en aquella imagen del iceberg. Nosotros decimos que el niño tiene problemas respiratorios, o podemos decir que los niños tienen problemas nutricionales, pero realmente el niño lo que tiene es una disfagia orofaringea, es decir, el síntoma en sí, ¿sí?, en ocasiones es secundario. ¿Cuál es la incidencia de la disfagia orofaringea? La incidencia de la disfagia orofaringea en pediatría hoy por hoy está recogida en un 0,9% y se estima un incremento en el neonato, en el lactante y en el niño con patología compleja. ¿Qué quiere decir esto? La realidad de la incidencia de la disfagia orofaringea es muy variable dependiendo el país, dependiendo la zona y sobre todo dependiendo de la evaluación o la detección que se haga de estos pacientes. Porque una cosa que no se conoce es una cosa que no se va a poder determinar la incidencia. Una cosa que no se evalúa no se va a cuantificar como incidencia. Aquí otro aspecto que comentaba anteriormente que quiero resaltar es la importancia de diferenciar entre la disfagia orofaringea en el adulto y la disfagia orofaringea en edad pediátrico neonatal. ¿Por qué? Porque es una estructura en formación, es una estructura en crecimiento, es una estructura en continuo cambio. Por lo tanto, tanto la intervención como la evaluación no se puede realizar de la misma forma. Es decir, las maniobras que se pueden utilizar en el adulto no se van a poder plantear exactamente igual que en el niño, ni siquiera se utilizan igual e incluso los métodos de evaluación no son iguales. ¿Cuál es la etiología de la disfagia orofaringea en edad pediátrica? Pues muy variable. Seguramente que a la disfagia orofaringea se conoce más, por ejemplo, en aquellos niños con afectación del sistema nervioso central. Llamemos la parálisis cerebral infantil, la encefalopatía hipóxico-isquémica, etc. Todas aquellas insultos, todas aquellas alteraciones que puedan haber del sistema nervioso central, pero también nos vamos a encontrar aquellos niños que puedan tener alteraciones, ¿no?, ese paciente neuromuscular con alteraciones del sistema nervioso periférico, ¿no? Estas atrofias medulares espinales, tipo 1, tipo 2, ¿no?, el Duchenne, el Emery-Dreifuss, etcétera, que también tienen afectación, puede ser de eficacia, puede ser de seguridad, que luego aclararemos un poco cuál es la diferencia de cada uno, y que puede condicionar el estado nutricional y el estado respiratorio del paciente. Luego tenemos pacientes que pueden tener alteraciones de la vía aérea, ¿no? Niños en edad pediátrica que pueden tener laringo o traqueomalacia, niños que pueden tener clef laringe, o sea, fisuras interaritenoideas, que es muy común en niños con síndrome de Down, tiene mayor incidencia en niños con síndrome de Down o síndrome de Charg, y que también se da en el niño neurológicamente sano, que clínicamente puede presentar una evolución muy tórpida a nivel respiratorio y que realmente lo que hay es una alteración
una alteración estructural en esa laringe, ¿sí? También nos podemos encontrar a nivel de distribución etiológica los niños que puedan tener atresia de esófago, ¿no? Si recordamos un poquito a nivel de desarrollo embriológico, ¿no? Sabemos que el esófago y la laringe tienen una confluencia a nivel de desarrollo y diferenciación celular para la formación de estas dos estructuras. Hay algunos pacientes que, dependiendo de la atresia de esófago, ¿no? pueden estar relacionados con fístulas traqueoesofágicas, ¿no? Y que pueden debutar pues, con problemas respiratorios. También tenemos el paciente cardiópata, ¿no? Tenemos aquellos niños que son intervenidos a nivel cardiológico. Podemos tener niños con transposiciones de grandes vasos, ¿no? Niños con cardiopatías congénitas graves, por ejemplo, y que necesitan una cirugía cardíaca precoz, y que en el seno quirúrgico tenemos un nervio súper importante, que es el nervio recurrente, y que puede verse afectado, ¿no? Básicamente por la región donde se encuentra ubicado anatómicamente. ¿Qué pasará? Pues encontraremos estos niños que tienen una alta incidencia de disfagias a líquido. Luego tenemos niños, por ejemplo, que pueden tener también disfagias lusorias, ¿no? Que son disfagias compresivas por anillos vasculares, que también pueden aparecer este tipo de alteraciones. También podemos tener pacientes con alteraciones o malformaciones vasculares, ¿no? Que puedan tener ictus y que tienen también una alta incidencia de tener clínica de disfagia orofaringea, o niños que han tenido disfagia orofaringea secundaria a infecciones, como pueden ser infecciones meningocócicas, etcétera, que puedan generar también una alteración de la conciencia o una lesión neurológica que pueda condicionar esta deglución. Estos niños que tienen patología a nivel respiratoria, como decíamos antes, ¿no? Los niños, por ejemplo, de hernias diafragmáticas congénitas, ¿no? Que tienen estas estructuras pulmonares que pueden condicionar también la deglución. La prematuridad también, que puede estar más o menos asociados también a síndromes genéticos, también podemos tener. Tenemos el niño o el paciente oncológico, ¿no? El paciente oncológico en edad pediátrica es un paciente que es totalmente diferente a la adulta, que puedes tener tumores de cabeza y cuello en edad adulta, más centrada pues, a nivel del cabum, de lengua, ¿no? o de laringe. Sin embargo, en edad pediátrica la incidencia más alta son los tumores sólidos intracraneales, infratentoriales, ¿no? Todos estos tumores infratentoriales lo que van a generar son afectaciones de pares craneales bajos y, en consecuencia, alteraciones de la deglución. Y en relación al abordaje, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues lo que comentaba antes, ¿no? Esa apuesta por modelos ecológicos, modelos transdisciplinares, donde todos los profesionales, no solo en la intervención, sino desde el diagnóstico, caminen de manera conjunta. Cuando hablamos de disfagia orofaringea, en muchas ocasiones te pueden decir, mira, el niño tiene una disfagia orofaringea a líquido, ¿no? Pero cuando nosotros decimos que es una disfagia orofaringea líquido, solo estamos diciendo una característica de esa disfagia orofaringea. Por lo tanto, es muy importante poder hacer una clasificación o una determinación, ¿no? de esa alteración de la deglución de esa disfagia orofaringea en función de diferentes criterios o diferentes variables. Por ejemplo, en función de la localización, como decíamos antes, ¿no? que puede ser oral, puede ser faringea, puede ser orofaringea o puede ser esofágica, ¿no? Y vamos a utilizar criterios de eficacia y seguridad, que luego veremos un poquito en qué consiste cada uno, tanto a nivel oral como a nivel faringea. Nosotros en nuestro hospital utilizamos la escala de severidad, la Watchman Scale, y que nos determina, ¿no? una clasificación de la presentación clínica que puede ir desde leve, moderada a una afectación grave. Y también clasificamos la disfagia orofaringea en función de la dificultad que presenta con una textura determinada, ¿no? Y utilizamos la clasificación europea de la ITSI para poder determinar qué tipo de alteración tiene y cuándo aparece con qué alimento. Y luego hablamos también del volumen. Yo puedo tener una disfagia orofaringea con afectación de seguridad de fase faríngea moderada con el líquido a volumen alto, ¿sí? Y
ese diagnóstico es el que me va a mí a condicionar cuáles serán las modificaciones que vamos a tener que hacer a nivel de intervención, ¿sí? Como comentaba antes, nos vamos a encontrar, yo creo que centrarnos, ¿no?, todos los profesionales y decir, si yo tengo un paciente con afectación de eficacia pura, que nunca es pura, vaya a tener una gran repercusión a nivel nutricional, y si tengo una afectación de seguridad, voy a tener una gran repercusión a nivel respiratorio. ¿Cuáles son los conceptos de eficacia y seguridad, ¿no? Comentábamos antes, teníamos esa fase oral y esa fase faríngea. Cuando hablamos de conceptos de eficacia de fase oral, nos referimos al sellado labial, es decir, esa capacidad que el sellado labial, este concepto se va a ir modificando también con la función que haga el niño y con la actividad que desarrolle. Sellado labial es la capacidad, ¿no?, que tiene de coaptar, ¿no?, con el labio, sea la cuchara, sea la cañita, sea el vaso, sea un biberón, o sea el pecho de la mamá, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en edad neonatal, ¿no?, el sellado labial sería la capacidad que tiene el bebé de verter el labio, ¿no?, coaptar con la mama, en caso de la lactancia materna, y crear las presiones intraorales suficientes para generar la eyección de la leche. Sin embargo, el sellado labial en un niño, por ejemplo, de 6 años que se está comiendo un yogur, puede ser la capacidad que tiene ese niño de mantener el contenido de ese yogur dentro de la boca sin que haya escape, por la comisura del labio. La motilidad de la lengua es la capacidad de movimiento, es decir, la peristalsis. En la lengua, igual que el resto de las estructuras relacionadas con la motilidad del tracto digestivo, como puede ser el esófago también, ¿no?, realiza un movimiento de peristalsis, un movimiento ondulatorio anteroposterior que permite llevar el bolus desde la parte anterior, ¿no?, a la parte posterior de la cavidad oral, la zona del istmo de la fauce, y activar el disparo de la deglución. El tránsito oral es el tiempo que tarda, ¿no?, el niño en deglutir ese bolus que tiene la boca, y que nos da mucha idea, ¿no?, ese tránsito oral cuando está disminuido, si puede haber una situación anatómica o realmente hay un problema a nivel sensorial que condiciona la respuesta motora. Las degluciones múltiples, es decir, que un paciente degluta más de 2-3 veces un mismo bolus. Esto también tenemos que tener en cuenta que la adherencia o las características reológicas del bolus también van a determinar el número de degluciones que vamos a hacer. El sello palatofaringio, que es aquel que va a ser, ¿no?, el paladar con la faringe y que va a evitar, ¿no?, que tengamos regurgitación nasal, que es súper importante, por ejemplo, en edad neonatal, porque el neonato y el lactante pequeño es respirador nasal obligatorio, y si nosotros tuviésemos contenido de alimentación en la rinofaringe, pues podríamos descoordinarnos y tener afectación de seguridad de fase faringe, es decir, que pueda pasar contenido de alimentación a nivel de pulmón. La nocicepción, es decir, nosotros cuando tenemos algo dentro de la boca reconocemos la textura que tiene, reconocemos la resistencia, reconocemos la fuerza, la capacidad de fracturarse, ¿no?, y nosotros reaccionamos, ¿no?, nuestras habilidades oromotoras se modifican según estas características, ¿no?, y sobre todo tener en cuenta las funciones deglutorias según la edad. Y a nivel de eficacia de fase faríngea, lo que nos vamos a encontrar son esos residuos faringios y el aclarado, ¿no?, de los residuos que pueden quedarse adheridos a nivel de valécula y del seno piriforme, ¿no? Esos senos piriformes que son tan importantes tenerlos, que no alberguen otra sustancia que no sean los residuos de la alimentación y no, por ejemplo, la saliva, porque pueden generar una mayor dificultad en la deglución. La eficacia no solo la tenemos que mirar con respecto a la comida, también con respecto a las secreciones, ¿sí? Que pacientes que tengan una alteración, por ejemplo, en el sello palatogloso y haya un drenaje precoz posterior, o sea, una caída de la saliva o del alimento previo a la elevación laringea y la activación del disparo deglutorio, tienen mayor probabilidad que pueda haber una aspiración predeglutoria, es decir, antes de deglutir. Y a nivel de seguridad de fase oral nos podemos encontrar los residuos orales. Es importante determinar en qué zona, dónde están localizados estos residuos, ¿sí? Este sello palatogloso que comentábamos ahora mismo, ¿no?, de prevenir ese drenaje precoz posterior. Y a nivel de seguridad,
nos vamos a encontrar estos cambios del timbre vocal, la tos y el atragantamiento. Ojo que hay niños que no van a tener la tos, no van a tener ese input, ¿no? No vamos a tener nosotros como terapeuta ese input, ¿no? Clínico para poder saber si realmente está pasando algo en esa vía aérea. Hay niños, por ejemplo, que hacen aspiraciones silentes y que normalmente están correlacionados con niños que tienen mayor afectación neurológica, es decir, un mayor Gross Motor Function Scale. Pero cuando nosotros hablamos con la familia y hacemos nuestra historia clínica, evidentemente no le vamos a preguntar si tiene un buen sellado labial, si tiene un retraso en el disparo deglutorio, si tiene una buena contracción faríngea, si se eleva la laringe de manera adecuada, ¿no? Nosotros vamos a transformar eso en un lenguaje coloquial que nos permita a nosotros situarlo dentro de esos ítems, ¿no? También clínicos y de evaluación que nos pueda orientar en el diagnóstico de nuestro paciente. Nosotros, a aquellos niños que tengan, por ejemplo, tiempo de ingesta prolongado, disminución de la ingesta, rechazo selectividad, dolor retroesternal, caída del alimento de la boca, salida del alimento por la nariz, estornudo durante la ingesta, el aumento del babeo, la congestión ocular, los restos de comida tras la deglución, cambios de coloración, cambios de patrón respiratorio, cambios de patrón motor, la tos, atragantamiento. Estas preguntas, esta clínica que te pueda decir la familia nos va a orientar, y no solo al logopeda, que va a orientar a cualquier profesional, a vosotros como fisioterapeutas también, en el día a día, en el trabajo de vuestro paciente, porque vosotros estáis en la trinchera cada día, estáis ¿no? al pie del cañón y tenéis mucho contacto con la familia, semanal, quincenal o a veces 2 veces por semana, o lo podéis ver cada día porque estáis en un centro educativo y vosotros tenéis que interpretar, ¿no? esta clínica que tiene el niño para poder derivar poder derivar a los equipos que puedan diagnosticar de manera objetiva también o hacer las pruebas instrumentales que tocarían, ¿no? Como comentaba antes, quiero hacer hincapié que todos tenemos que recordar, seamos fisios, seamos logopedas, seamos enfermería, seamos médicos, porque todo nos une, ¿no? Una cosa, y es la ganas de poder ayudar al paciente y poder interpretar lo que le está pasando, el conocer muy bien todas estas estructuras y los cambios que se van a producir, para tener en cuenta que estas modificaciones van a condicionar lo que estoy viendo. ¿Por qué? Porque dentro del útero materno, el bebé va a deglutir, hay una tasa de deglución intrauterina. Nos tenemos que acostumbrar en nuestras historias clínicas, por ejemplo, a preguntar también a esas mamás si ha habido, por ejemplo, un polidramio, es un aumento de líquido amniótico. Se recoge en la literatura que ese aumento de líquido amniótico en ocasiones puede estar relacionado con patologías obstructivas, ¿no? Aquellos niños con atresia de esófago, alteraciones neurológicas de características genéticas tipo neplodías, páncreas anulares, etc. Pensar que la deglución es uno de los mecanismos más importantes de recambio en la vida intrauterina y por lo tanto también tenemos que tener en cuenta una función que empieza desde ese momento. Vamos a tener que conocer y observar también, ¿no? el momento de la alimentación y qué pasa, no solo en un biberón, interpretar qué pasa en la lactancia materna, ¿no? ¿Qué pasa con estos niños? ¿Cómo es ese desarrollo craneofacial? ¿Qué pasa durante la alimentación? ¿Hay un disconfort? ¿El niño se atraganta? ¿Sale leche por la nariz? ¿No acaba de coaptar bien? ¿Qué pasa con esa lengua? En ocasiones no nos llega el logopeda directamente, no nos llegan los equipos de disfagia orofaríngea. Es a lo mejor el fisioterapeuta, el niño ha ido por una plagiocefalia posicional y es el momento que le toca la toma, lo ve allí y de repente se da cuenta que pasan cosas, ¿no? De ahí la importancia de que todos nos unamos para hacer equipo, ¿no? E interpretar también esa lactancia materna o esa lactancia diferida y qué está pasando y si se hace de manera correcta o no, ¿sí? Fijaros que desde la lactancia a el momento de ponernos un trozo de comida en la boca, los cambios motores son espectaculares. Vamos a pasar a la bipedestación, al control cervical, al equilibrio oculomotor, ¿no? Al alineamiento de los ejes. Es decir, nosotros no somos seres humanos que estamos fraccionados por cintura escapular, pelvis, cráneo, base de la lengua o mandíbula, que se considera como un órgano de equilibrio, ¿no? Nosotros funcionamos como ejes, como cadenas de trabajo.
Por eso es importante, ¿no? También muchísimo esta intervención a nivel fisioterapéutica, ¿no? Fijaros que algo tan sencillo que pueda parecer meternos un trozo de comida en la boca, no con la mano, sino con el tenedor, si tuviésemos una afectación a nivel motórica o una afectación a nivel neurológico que nos pudiera condicionar, una actividad tan sencilla como autoalimentarnos, o que nos pueda parecer tan sencilla como autoalimentarnos, estaría condicionada. Puede ser que necesitemos ayudas técnicas, puede ser que necesitemos un asiento óptimo, puede ser que necesite un HIIT-POD para poder mantener a nivel cervical el paciente, a nivel cefálico. Puede ser que necesite cincha. Qué importante es tener las piernas, ¿no? sobre una superficie de soporte para mantener esa estructura alineada y ese control de la pelvis. Por lo tanto, queda plausible, ¿no? La necesidad imperiosa de trabajar en equipo. Algo tan sencillo que puede parecer beber en el vaso, ¿no? Que no es hasta los 18 meses aproximadamente que un niño puede beber como un adulto normal, y puede aparecer episodios de tos y atragantamiento, pero tenemos que aprender a hacer la diagnosis diferencial de si se trata simplemente de un proceso de aprendizaje, es decir, una disfagia orofaringea dependiente de volumen sin repercusión respiratoria, o se nos puede estar escapando un niño sano con un cleft laringio y con una repercusión respiratoria tórpida, ¿no? Es decir, el fisiorrespiratorio puede preguntar y debería preguntar, y os invito a preguntar sobre qué pasa con el alimento, ¿no? Si este niño nos acude a consulta continuamente por problemas respiratorios. Y nosotros utilizamos herramientas propiamente dichas, ¿no? A nivel, en la evaluación, sí. Es importantísimo poder tener una buena historia clínica, y nosotros como logopedas pues evaluamos varias cosas, ¿no? Como el biotipo facial, los perfiles, los tercios, las líneas medias, las características que tienen, ¿no? A nivel de permeabilidad nasal, el Rosenthal, el Gooding, el Glatzel, ¿no? el Mallampati, la escala de Friedman, etcétera. Es decir, tenemos herramientas propias, ¿no? de nuestra área de formación, que nos permite de manera más específica poder evaluar estas estructuras que intervienen directamente, ¿no? en estas habilidades oromotoras. Pero también hay herramientas, ¿no? que se utilizan según la edad, ¿no? Pueden ser escalas, pueden ser test, pueden ser baterías que se pasan de manera específica dependiendo de qué edades, ¿no? Pues el POFRAS o el Early Feeding Skill o el NEOID o el NOMAS o el SAIP o la escala LACH, etcétera, que nos va a ayudar junto con otras escalas a lo mejor o otras evaluaciones de la estructura anatómica a poder tomar, ¿no? esa orientación clínica para realizar el diagnóstico. Fijaros, por ejemplo, a partir de los 6 meses, ¿no? que me puedo encontrar pues otras herramientas, ¿no? porque en pediatría lo que tiene es que según la franja etaria vamos a tener, ¿no? un tiempo determinado, ¿no? de evaluación, y esas evaluaciones estarán centradas en las habilidades oromotoras que tocarían por esa edad, ¿no? de desarrollo, y tenemos desde evaluación de la masticación, o evaluación de la ingesta con cuchara, o evaluación de, como veíamos antes, de la lactancia materna o la lactancia materna diferida. ¿Cuál es la herramienta que nosotros utilizamos en nuestro hospital? Sabiendo que no es una herramienta validada, pero que sí está correlacionada directamente con la respuesta neuromotora de la devolución, es la observación de la ingesta. La observación de la ingesta está basada en la biomecánica del fluido, ¿sí? Y lo que hace es, nosotros lo que vemos es la respuesta neuromotora y funcional del niño en relación a un alimento determinado. Como hablábamos en las primeras diapositivas, no solo tenemos estructura, ¿no? a nivel de bulbo, protuberancia y médula oblonga, sino que también vamos a tener ese sistema reticular ascendente, ese sistema somatosensorial, que el alimento va a ser el modificador de este patronaje, y para nosotros es muy importante. ¿Cuál es el gol estándar de la evaluación instrumental? Primero vamos a hacer ese diagnóstico diferencial con esa observación de la ingesta, y luego nosotros utilizamos en nuestro hospital tanto la videofluoroscopia como la videoendoscopia de la deglución. No hay límite de edad. Nosotros tenemos niños que hemos hecho videofluoroscopia con 10 días de vida.
¿sí? Entonces, en la videofluoroscopia, evidentemente, son tiempos, ¿no?, controlados de exploración, pero que se tiene que complementar con la exploración clínica, ¿sí? Os dejo ahora un vídeo para que veáis un poquito en qué consiste esta exploración. La videofluoroscopia es un estudio dinámico de la deglución. Actualmente se considera el gol estándar en la evaluación de la misma. La técnica ha ido modificándose con el paso del tiempo, adaptándose a las necesidades del paciente y de esta manera reproducir el momento de la ingesta de manera fisiológica. Los materiales utilizados en la elaboración de la prueba serán contrastes radiológicos como el Varigraph, el Varilux, el Gastrografin y el Iomerón. Asimismo, también se hará uso de los materiales utilizados normalmente por el paciente para la ingesta. Todo ello bajo el control de pulsioximetría. La prueba se realizará en el servicio de imagen para el diagnóstico, donde se encuentra el equipo de Scopia. En la realización de la prueba participará enfermería, médico, logopeda y técnico de rayos. En la evaluación haremos uso de diferentes escalas que nos ayudarán a poder describir la situación del paciente después de haber realizado la videofluoroscopia. Como veis, este es un poco el protocolo, ¿no?, que nosotros utilizamos en el hospital y las baterías o las escalas de clasificación que utilizamos. ¿Y cómo enfocamos la intervención? Nosotros en nuestra unidad enfocamos la intervención en 3 grandes bloques, ¿no? Los procedimientos adaptativos, procedimientos restitucionales y las maniobras. Unas maniobras que en el caso de los pequeños se consiguen más a través del control postural, ¿no? El trabajo de maniobras de Valsalva, movimientos de transferencia, etcétera, que tan valiosos son y que nos pueden ayudar muchísimo a los compañeros fisioterapeutas. Cuando hablamos de los procedimientos adaptativos, ¿no?, es la adaptación, como su nombre bien indica, ¿no?, del entorno y de la escuela. Es importante tener en cuenta aspectos como la iluminación, no solo en edad pediátrica, sino en edad neonatal también. Sabemos perfectamente, ¿no?, que en el momento del nacimiento esta discriminación visual que va a tener el pequeñito al inicio va a ser un poquito más errática, ¿sí? De ahí una curiosidad que a mí siempre me gusta recordar, ¿no?, que es por qué, ¿no?, el pezón de la mamá también es más oscuro, ¿no?, en el momento del nacimiento del bebé, y es también para, no solo repta por el olfato, sino también para poder discriminarlo con respecto al resto de la mama. Es importante la iluminación, que no solo para la respuesta del niño, ¿no?, relacionado con la prematuridad, por eso hay algunos que depende la edad
del nacimiento de ese pequeñito. Algunos se utilizan cobertores, otros se utiliza la luz más bajita y otros se utiliza la luz ambiental o la luz que entra desde la calle según las características que tenga y la edad. Pero también hay niños, por ejemplo, que tienen una hiperreactividad a la iluminación, y eso puede intercurrir también en el momento de la alimentación. También podemos tener niños que, si nosotros como terapeuta nos ponemos el foco, ¿no?, de luz detrás de nosotros, el niño no nos pueda reconocer adecuadamente. También la temperatura, la regulación de la temperatura, tan importante que vamos a tener en cuenta en edad neonatal, ¿no?, evitando patrones extensores que pueden favorecer esa pérdida de calor y buscando siempre las líneas medias y los patrones flexores. El sonido, ¿no?, que puede también modificar esa situación basal del paciente, el incremento también de sonido en esas unidades neonatales, el olfato también, ¿no?, por déficit, ¿no?, de respuesta olfativa o por respuesta exacerbada del mismo. El control postural y la optimización del tono. O sea, para mí es prácticamente imposible pensar trabajar deglución si no hay un trabajo de fisioterapia de manera paralela, porque no podría hacer este control postural y esta optimización del tono en el momento que trabajo con el niño, ¿no? Si yo tengo un niño con un tono muy alto, ¿no?, a nivel de base de la lengua, voy a tener que primero trabajar el resto del cuerpo para conseguir una respuesta, ¿no? Y luego la comunicación, ¿sí? Que ahí los logopedas pues podemos aportar, ¿no?, también a nuestros compañeros fisioterapeutas el poder dar herramientas de facilitación, ¿no?, y acompañamiento en la comunicación, porque no hay nada más importante en la alimentación que comunicarse, ¿no? ¿Quién no queda para tomarse un café como excusa y hay la alimentación por medio para poder relacionarse? O sea, la alimentación es comunicación, la alimentación es relación. En relación a los procedimientos adaptativos, lo que hacemos nosotros es no solo adaptar la alimentación según las necesidades que tenga el paciente después de la exploración, sino también la medicación y el material para la ingesta. El material para la ingesta va a ser un vehiculizador, ¿no?, de la respuesta del niño. Y también utilizar, ¿no?, a procedimientos restitucionales como puede ser la terapia miofuncional, la termoterapia, la vibración, la electroestimulación localizada con canetas, el Vital Steam, el IOPI, por ejemplo, o hay algunos que utilizan el vendaje neuromuscular. Y como último, ¿no?, esas maniobras que son tan diferentes, ¿no?, en el caso del niño. Maniobras de deglución, facilitadoras y compensatorias. ¿Cuáles son las más utilizadas en pediatría? Supraglótica. Pediremos al paciente que realice una apnea, deglución y tos posterior. Supraglótica. Apnea, deglución forzada y tos. Doble deglución. Pediremos al paciente que degluta 2 veces o intercalaremos 2 cucharas vacías. Mendelssohn. Elevación laríngea manual. Elevaremos la laringe del paciente y pediremos que degluta soltándola. Flexión cervical. Pediremos al paciente que acerque el mentón a la zona cervical anterior y una leve flexión anterior. Masaco. Pediremos al paciente que coloque la lengua en interposición dental y que degluta. Rotación cervical. Pediremos al paciente que rote la cabeza hacia la zona de pliegue vocal afectado. Pues estas serían algunas, ¿no?, de las maniobras que utilizamos. Yo creo que me gustaría cerrar la sesión de hoy con este vídeo que nos haga reflexionar, porque no hay mejor forma de unirnos las profesiones que entendiendo qué le pasa a la familia. Wish for you, like, I think your happiness would be so much bigger, but, you know, we all take it for granted.
Every single one of us do, until you're put in a position to where that it's not an option. Something really frustrating to me, and that's making real trouble. It's totally frustrating. So imagine what life would be like, needing to take 20 minutes out of your life, away from whatever it is you're doing, just to take a sip of water. You can't imagine. That's a level of disability that you do not want to know. Ryder's 3.5 years old. He had symptoms from the moment he was born. It was a very difficult birth, and as soon as we had him, they took him away, and he was in the hospital for 6 weeks before he came home. I would say it's half of my day, half of my waking hours are spent making sure he's fed properly, making sure his food is prepared properly, and making sure he's swallowing properly, make sure he's sitting in the correct position. I would say, and I might even be underestimating, at least half of my waking hours would be spent being concerned about his swallow safety and making sure everything's prepared in the correct manner. I'll get drums. I need a love strap. Oh, you don't need your guitar strap? Okay. His swallowing and just social functions, family functions were huge in the beginning. It was almost debilitating in the beginning. We didn't even want to go out because of all of the equipment we had to bring with us, the throwing up. We didn't even want to go out of the house. It was so hard. And just preparing, making sure that there was somebody there that could help me prepare it, and with all of the feeding bags and all of the tubes. In the beginning, it was really tough. His grandmother does feed him sometimes, and she literally has a paper like this long that has step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. I mean, it's very listed out. Today, since he's not completely on the G-tube anymore, it's a little bit easier. People do still kind of stare like, why are you giving a child baby food? And, you know, I get those looks all the time, and I'm okay with it. I'm really used to it at this point. He can eat anything that I grind up in a blender that's made into baby food style. So he's 3.5, and he's basically still eating baby food. He started feeding therapy when he was in the NICU, and he's been going ever since. And we have feeding therapy once a week. We have speech therapy twice a week. And we see Jan twice a week in addition. And he has occupational therapy twice a week, where they also work on oral motor stimulation, and he has physical therapy once a week. I don't think it's really one thing that has brought him there. I think it's the combination of everything that he does that has helped him get to this point. I really think it's a combination of everything that he's been doing for literally 3.5 years. And we've never taken a break. Yo creo que, no sé si lo compartís conmigo, pero creo que no hay mejor motivo para que las profesiones se unan que lo que acabamos de ver. Y la mejor manera de tratar la disfagia es conocerla, y conocerla todo, porque nuestros ojos nunca verán lo que nuestro cerebro no sea capaz de interpretar. Muchas gracias. Raquel, muchas gracias por tu presentación y por tu frase bonita al acabar. Pasamos entonces al turno de preguntas. Si queréis ahora libremente escribir preguntas para Raquel, que yo iré leyendo y formulando lo que necesitéis saber por su parte. Mientras se activa todo esto, Raquel, yo sí te quería hacer una pregunta. En el ámbito de la atención temprana, ¿no? Donde los fisioterapeutas y otros terapeutas, ¿no? Como logopedas en tu caso y psicólogos, por ejemplo, que trabajamos con niños con riesgo de problemas en el desarrollo en general, integrando todas las áreas del desarrollo, y lógicamente desde fisio miramos la parte motora, pero siempre, como sabes, ¿no? Atendemos a los papás en sesión, toda la familia en sí, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Aparte, o sea, ahora teniendo en la cabeza la disfagia con mayor conocimiento, ¿no? Viendo que es un síntoma que nos toca un poco a todos, ¿no? De detectar o de acompañar terapéuticamente, cada uno desde su parte, pero a la vez conjuntamente, ¿no? ¿Cuáles serían los síntomas que podríamos detectar fácilmente, ¿no? Porque a veces
las mamás o papás nos dicen, es que mi hijo, ya lo vemos, ¿no? Cuando hay mucho babeo, cuando hay cambio de alimentación y te dicen que enseguida genera pues náuseas y a veces no sabes distinguir, ¿no? Si es porque le falta maduración normal en el tiempo, ¿no? O es porque debemos sospechar de alguna cosa, ¿no? ¿Podrías darnos un poco de luz con todo esto? Para mí, gracias por tu pregunta, Marta. Yo creo que para mí una de las cosas más importantes como signo es que algo tan placentero como comer sea un problema. Es decir, que el niño rechace el momento de la alimentación. Yo creo que es algo que como profesionales nos tiene que saltar la alarma, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Que un niño que no quiera comer, que rechace comer, que le genere un momento de estrés a la hora de comer, nos tenemos que preguntar como profesionales qué está pasando. Esto es muy importante. Hay niños que tienen disfagias orofaringeas no diagnosticadas y que lo primero que manifiestan es rechazo a la alimentación, ¿no? Las mamás o los papás te dicen, no quieren beber agua. No quieren beber agua en verano, que hace un calor tremendo. No quieren beber agua ni quieren beber ningún otro líquido. Algo está pasando ahí, ¿no? No tiene interés por la comida. Se pone nervioso cuando ve la comida. Pero aparte de eso, pues son niños que ves que generan una cantidad, o sea, todo el trabajo que hacen para poder deglutir un trozo de pan le genera un desgaste, ¿no? Físico espectacular. O niños que, como comentamos antes, aumento de la cialorrea, rechazo, niños que retienen la comida en la boca, niños que regurgitan, niños que congestionan, ¿no? Se les ve el ojo congestionado cuando están comiendo, bebés que estornudan continuamente, ¿no? Que se rascan la nariz porque hay una regurgitación nasal, nenes que cambian el patrón motor, que aumentan el tono, que aparecen esas distonías, ¿no? También niños que cambian el patrón respiratorio, a cambios de coloración en la cara, en el labio, ¿no? Todas estas cosas nos tienen que llegar a pensar de que algo está pasando, pero sobre todo esa primera alarma, ¿por qué un niño no quiere comer? Gracias, Raquel. Está claro que, como decías también, ¿no? La comida es un acto social y de vínculo y este hecho de que haya un rechazo es importante, suficientemente importante como para poner atención. Exacto. Vale, te formulo más preguntas que nos van entrando. Tenemos un asistente que nos pregunta, aparte de felicitarte por tu presentación, nos pregunta si en el hospital, en este caso en San Juan de Dios, ¿no? Si aparte de la videofluoroscopia, si hacéis la fibroendoscopia en la deglución y si es así, pues... ¿Qué nos puedes contar de esta prueba? Sí. Nosotros en nuestra unidad hacemos la videoendoscopia de la deglución, hacemos la videofluoroscopia y hacemos la triplescopia, que es una revisión de vía aérea que se hace con otorrino, neumo y gastro, ¿no? Que es para revisar estos clefts laríngeos también valorar cómo está ese pulmón, ¿no? Hacer la broncoscopia y también mirar ese esófago a ver cómo está. La videoendoscopia de la deglución la solemos utilizar o nos gusta bastante porque en niños más mayores que necesitamos ver si hay alteraciones estructurales, como puede ser el cleft laríngeo, ¿no? Que es esa fisura interaritenoidea. En la videofluoroscopia solo vamos a ver una aspiración posterior, pero en la videoendoscopia de la deglución podemos ver esa estructura laríngea, ¿no? Para valorar, por ejemplo, la cialorrea, esa cialorrea posterior de manera objetiva, nos va a funcionar mucho mejor la videoendoscopia de la deglución, ¿no? En el paciente mayor, más colaborador, no funciona muy bien la videoendoscopia de la deglución. Nosotros todavía no lo hacemos, pero porque no tenemos el fibroendoscopio, que es el ultrasyn, por ejemplo, en el caso de la lactante, podríamos hacer una evaluación instrumental objetiva de la lactancia materna y la repercusión que tiene si la hacemos con una fibroendoscopia. Edad no hay tope, ni de inicio ni de final para las exploraciones complementarias. Gracias, Raquel. Otra pregunta para ti. Nos piden si puedes repetir un poquito lo que comentabas del aumento del líquido amniótico en diferentes momentos de la gestación en relación a una posible disfagia en el futuro. Mira, realmente no, hay algunos estudios publicados sobre la correlación que hay entre el aumento del líquido amniótico y la posible repercusión que hay de la deglución posteriormente. Se sabe que los niños con patología obstructiva, atresia de esófago, etcétera, ya
tienen unas tasas de deglución intrauterina más bajitas porque hay un proceso obstructivo y por lo tanto como la deglución es uno de los principales mecanismos de recambio de líquido amniótico, es normal que haya este aumento. Hay algunos estudios que hablan de la correlación de niños que tienen algunas alteraciones craniofaciales, pero los modelos de estudio que hay normalmente son modelos animales que son difícilmente extrapolables. Por lo tanto, nos tenemos que quedar, ¿no?, con estos niños que tienen más patología obstructiva y esperar a futuros estudios, pero que la deglución intrauterina es el inicio de la evaluación del paciente. Por eso siempre invito a todos los profesionales que pregunten específicamente qué pasó durante el periodo de embarazo. Muy bien, gracias Raquel. Acabaremos con un par de preguntas más porque vamos ya un poquito justos de tiempo. Raquel, según tu experiencia, ¿cuál es la relación entre el desarrollo psicomotor o el desarrollo en general del niño en todas sus áreas en relación a niños o bien con disfagia diagnosticada o bien portadores de sonda nasogástrica, sea por disfagia o por otro motivo? O sea, si está correlacionada el desarrollo motor, sí, Exacto. íntimamente relacionado. Hay muchísimas publicaciones que hablan de, por ejemplo, hay estudios de comparativo del Gross Motor Function Scale y el EDAX, por ejemplo, ¿no?, que se utiliza en la clasificación de la parálisis cerebral infantil y hay una correlación directísima con ello. Y en relación al uso de la sonda nasogástrica, los niños que llevan un dispositivo externo de la alimentación, la sonda nasogástrica inicialmente, y que no hay un trabajo motor directo, ¿no?, y de modificación del niño, el acompañamiento con la familia, ves que son niños que van a tener una repercusión motora después, ¿no? Es clarísimo. Exacto. Entonces, según tu punto de vista, ¿no?, ¿qué nos pasa muchas veces? Que los fisios atendemos a niños portadores de sonda o de botón gástrico y trabajamos temas, no sé, pues el control postural, la sedestación, el volteo, lo que sea que tenemos más en la cabeza como fisioterapeutas, y estos niños tienen quizás seguimiento puntual, ¿no?, cada 3 meses, cada 6 a nivel de gastro o de neumo o lo que sea, ¿no? Entonces, en el día a día, ya que no son atendidos quizás por logopedia en ese momento, ¿qué podemos hacer los fisios para apoyar el desarrollo de la boca, de los labios, de la postura desde nuestra profesión? ¿Qué opinas tú? Yo creo que la primera, la mejor herramienta es que también tanto los logopedas pongamos encima de la mesa la importancia de tener al oficio, como el oficio poner encima de la mesa de poder tener a los logopedas, ¿no?, con nosotros en los equipos. Pero los movimientos de transferencia que hacéis vosotros generan movimientos en la lengua, generan movimiento en la mandíbula, generan activación del disparo deglutorio, ¿no? Nosotros os necesitamos también, nosotros sabemos que musculatura relacionada con la retracción de la lengua o con la actividad directa del paladar, como puede ser los glosostafilinos, ¿no? Sabemos que tanto los glosostafilinos como los estiloglosos vamos a tener las apófisis mastoides y estiloides que están totalmente correlacionadas. Solo, ¿no?, el trabajar a nivel cervical y de la base del cráneo va a generar modificaciones. Entonces, ya vuestro trabajo en sí, en el día a día, está generando modificaciones. O sea, esta actividad que hacéis ya genera modificaciones. Qué bien, qué suerte, ¿no? Porque sí, a veces sin darnos cuenta, pues ya estamos haciendo un trabajo que no directamente tenemos en la cabeza a priori. Por eso decía, tus ojos no verán lo que tu cerebro no sea capaz de interpretar. Estáis haciendo cosas que a lo mejor no habíais interpretado desde ese cristal, desde ese prisma, pero que sí que generan modificaciones en el paciente. Estupendo. Raquel, pues no tenemos tiempo para más preguntas, me sabe mal, yo creo que podríamos estar aquí mucho rato conversando contigo. Muchas gracias por esta masterclass, porque más que un webinar ha sido una masterclass y creo que muchos asistentes están de acuerdo por las felicitaciones que van poniendo en el chat. Muchas gracias. Si queréis saber más de este tema, la verdad es que el año que viene tenemos la suerte de contar con Raquel en el Máster Universitario en Fisioterapia Infantil de Blanquerna para seguir profundizando con todo este tema y realmente ver cómo desde la fisioterapia podemos trabajar conjuntamente con una figura tan importante y a veces tan desconocida como el logopeda. Muchísimas gracias, Raquel. Gracias a vosotros, un placer. Hasta gracias luego. a todos. Adiós.